Ahora con el terremoto de Siria, muy poca gente se plantea la cuestión de Dios o de la divinidad, salvo algún que otro fundamentalista religioso que dice que ha sido un castigo de Dios y todas estas tonterías. Pero hace más de 200 años, cuando ocurrió el terremoto de Lisboa, se creó un debate importante, porque por aquel entonces todavía Dios, la religión, tenía bastantes adeptos y era algo que se debatía a nivel social. Hoy el tema de Dios no importa nada. Es algo anecdótico y salen en medios de comunicación, radio, televisión, internet, cosas anecdóticas, extrañas, peculiares, de algún religioso que dice barbaridades. Porque, como digo, hoy Dios no importa nada. Ya lo dijo Nietzsche hace tiempo, Dios ha muerto. Y antes lo citó Hegel, Dios ha muerto. Y algunos dirán, pues bueno, ¿qué más da que Dios esté muerto que vivo? Pero aquí tenemos un problema. Y es que si atendemos a las encuestas, la gran mayoría, pero grandísima mayoría de la humanidad cree en Dios. Otra cosa es lo que sea ese Dios, pero la gran mayoría cree en Dios. Pero es que incluso aquellos que dicen que no creen en Dios, porque lo asocian al Dios monoteísta de las religiones actuales más difundidas, incluso entre esos, la gran mayoría cree en algo. Y es una cuestión tan simple, de más allá de las encuestas, cualquiera que se pregunta a sí mismo, ¿tú crees en algo? ¿Crees que hay algo? ¿Algún creador? ¿Algo? Y pregúntaselo a tus amistades, familia, y verás como la gran mayoría, pero la grandísima mayoría dice, bueno, sí, algo hay. Y bien, si algo hay, si yo sé que algo hay, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y permitimos que las religiones se apoderen de ese algo y creen un Dios a su medida. Porque si algo hay, es porque tenemos percepciones, más allá de la razón, de la lógica, de lo que sea, tenemos percepciones en nuestro interior de la misma forma que nosotros sabemos que somos nosotros, tenemos esa percepción de que algo hay. Pues digo yo que habrá que darle forma a ese Dios. Porque ahí nos jugamos el bienestar de nuestra vida y posiblemente la prolongación de nuestra existencia más allá de esta vida. Entonces, visto desde este punto de vista, yo creo que el tema es serio. Porque cuando se creó el debate tan importante religioso allá por la Ilustración hace unos 200 años con el tema del terremoto de Lisboa, cuestionando la existencia de Dios y la Iglesia y todo esto, bajo este debate, más que un debate religioso, lo que se estaba debatiendo era una cuestión de poder. Hace 200 años la Iglesia tenía mucho poder. Y la burguesía y los filósofos burgueses como Voltaire y otros muchos, pues también querían su parcela de poder. Y aquí, a nivel racional, pues se daban argumentos para unos hundirse a los otros. Y esta es fundamentalmente la cuestión, porque Voltaire no fue ningún santo. Voltaire pensaba que tenía que haber pobres y que los pobres nunca salieran de su pobreza para que otros estuvieran bien y fueran ricos. Y el mismo Voltaire, hablando de la religión, decía que era necesaria porque apaciguaba la conciencia de la gente, los dejaba tranquilos y así los burgueses podían
estar a sus anchas. O sea que Voltaire no era ningún santo. Y aquí cuando hablamos de santidad, de bondad, de bien, de mal, estamos hablando de conceptos absolutos. Y estos conceptos absolutos propiamente no vienen ni de Dios ni de la religión. Esto lo sabemos porque antes de la filosofía que actualmente conocemos, que viene desde Platón, que desfiguró a su vez la figura de Sócrates, antes de la filosofía de Platón, los dioses eran muchos y diversos en diversas religiones y tenían cualidades diferentes. Pero cuando surge el platonismo, la filosofía imperante que llega hoy ante nuestros días, y empieza hasta establecer los conceptos de bondad, de belleza, de justicia, o sea, son valores absolutos. Y esto es una barbaridad, crear valores absolutos. Cuando los cristianos a través de Agustín de Hipona cogen estos valores absolutos de Platón, y el mismo Agustín lo escribe en La Ciudad de Dios, que el filósofo más grande de toda la historia es Platón, cuando coge todos estos valores absolutos y los meten en el cristianismo, se convierte en una religión totalitaria y en una religión que absolutiza todo lo que toca. Y luego, impregnado de este absolutismo, los musulmanes crearon también su religión absoluta. Absolutismo total. Intransigencia. Y esto también lo sabemos porque, por ejemplo, la religión judía, que es anterior a Platón, no es una religión tan absolutista. Tiene muchas normas, pero los conceptos se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden transformar. Cosa que no ocurre ni en el cristianismo ni en el mundo musulmán. Esto es la palabra de Dios, esto es lo fijo, esto es... Y asociar a Dios con bien, con mal, es peligroso. Porque ¿quién dice lo que está bien y quién dice lo que está mal? ¿Quién dice lo que está bien y quién dice lo que está mal? Esta es la cuestión. Porque no podemos partir de estos conceptos absolutos todavía hoy. Por ejemplo, tenemos la condición sexual que nos viene de San Agustín y la negación del cuerpo de Platón, que todo lo que toque la sexualidad es malo. Bueno, malo. Es decir, todo aquello que tenga un componente sexual es malo. En el sentido de que si eres homosexual, si eres bisexual, si tienes sexualmente parejas múltiples, si eres prostituta, prostituto, si eres transexual, todo lo que toque la sexualidad es malo, es negativo. Y hasta no hace mucho, ser homosexual era una enfermedad mental y la transexualidad hasta hace muy poco era una enfermedad mental. Y la prostitución hoy en España está prohibida por la ley. O sea, tú puedes trabajar con la piel de tus manos, puedes trabajar como quieras y cuando quieras, aunque destroces tu salud, da igual. Pero si decides trabajar con tus genitales, a la cárcel.
Aunque algunos dirán, no, a las prostitutas no se las encierra, se encierra al cliente. Bueno, alguien va a la cárcel. Y claro, esto se intenta camuflar, el problema está en el sexo, y esto se intenta camuflar diciendo, no, es que la trata de blancas, la explotación. Vamos a ver, la explotación se da en todos los trabajos, y la ropa que nosotros nos ponemos viene de grandes multinacionales que fabrican estas prendas por niños y niñas que trabajan 12, 14 horas por un poco más que comida, esclavas, en sitios oscuros, insalubres, y no pasa nada. Y estas niñas están deseando que su amo les haga un favor sexual, porque sería sacarlas de ese sótano donde están peor que animales y poder pasar un día fuera con su jefe, aunque eso signifique que concede su sexualidad a su amo. Pero han pasado un día estupendo paseando por fuera. O sea, si tú trabajas con el sexo, se prohíbe porque hay tratas, porque hay injusticias, porque hay tráfico de personas, porque está el sexo por el medio. Ahora bien, si eso se aplica a cualquier otro tipo de trabajo esclavo, ahí no pasa nada. No se prohíbe que se fabriquen cazadoras ni zapatos, ¿no? Ni siquiera se prohíbe la importación de estos países, porque se podía prohibir. Es decir, bueno, aquí no entra en España ni una prenda, salvo un sello de calidad, como está el sello ecológico, y con sus diferentes inspecciones para controlarlo. Aquí no entra ninguna prenda de ningún tipo, ni de China, ni de Asia, ni de ningún tipo, ni de África. No entra ningún producto que no tenga el sello de que está fabricado con respetando los derechos humanos. Tenemos sello ecológico. Cuando vienen de otros países hay acuerdos internacionales para el sello ecológico. Incluso ahora para el tema, el sello animalista. O sea, hay sellos que te garantizan que este producto, pues, no se produce violencia animal. Bien, pues de la misma forma que están estos sellos opcionales, dado que el trabajo esclavo de los niños es algo muy grave, en vez de ser opcional, podían los estados hacerlo obligatorio, y se corta el comercio con aquellos países que generen trabajo esclavo para producir diferentes cosas. Porque es que además es una desigualdad, es una injusticia que aquí en España la gente tenga que pagar un montón de impuestos y respetar los derechos laborales, con lo cual se encarece mucho el producto, y sin embargo cuando viene de otro país que no respetan nada de los derechos laborales, pues ese producto está fabricado mucho más barato, con lo cual hay una competencia desleal, y esto no se tiene en cuenta. Es decir, tú no puedes fabricar aquí en España un producto compitiendo con un país que está explotando a sus trabajadores, haciéndoles trabajar 12, 14 horas por un salario miserable. Mientras tú aquí en España tienes que pagar buenos salarios y respetarlo todo. ¿Os dais cuenta? Qué absurdo. Sin embargo, aquí en España tú decides tener un trabajo sexual y castigado por la ley. Aparte del escarnio, de los insultos, de si eres prostituta eres una puta, y si vas de putas eres un putero. ¿Os dais cuenta? Cuando empezamos a calificar las cosas de bueno y malo, estamos cometiendo un profundo error.
Entonces, tenemos que descartar los valores absolutos de bueno, malo, bien, mal, y simplemente que cada uno haga lo que le dé la gana. Eso sí, para la propia convivencia llegamos a acuerdos y decidimos qué cosas hacemos y no hacemos en virtud de que nuestra libertad personal no altere la libertad del otro. Pues ahí se pagarán unos impuestos para que haya una igualdad en la educación, en la sanidad, tal. O sea, pues más o menos la sociedad que tenemos montada hoy en día. Pero tenemos que ir quitando todas esas valoraciones de bueno, malo, bien, mal. Porque si tenemos unos conceptos de buenos y malo tan anclados, al final acabaremos diciendo que Dios es malo porque hizo el terremoto de Siria y el terremoto de San Francisco y el terremoto de Haití y los miles de terremotos que ha habido por todo el mundo durante tantos años y la peste y todo esto, sin saber realmente esto cómo ocurre y por qué ocurre. Pero es que si tenemos en cuenta Siria, decimos, bueno, en Siria es que del terremoto han muerto 30.000 personas. Vale, pero es que la guerra en Siria, creada por nosotros los humanos, ha hecho que mueran más de 600.000 personas. 600.000 personas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si Dios es malo por el terremoto de Siria, el ser humano es muchísimo más que malo. ¿No? Y ahora está ayudando. ¿Es bueno? Esos conceptos son absurdos. Porque al final, los filósofos que no llegan hasta hoy en día están totalmente locos, están creando una forma de pensar absurda. Están cayendo en la negatividad y en la maldad del ser humano. O sea, que el ser humano es malo y perverso. El hombre es lobo para el hombre. Prefiero mi perro a un humano, decía Schopenhauer. Al perro de Schopenhauer, el mayor insulto que le podía decir es que te estás comportando como un ser humano. Y todas estas filosofías de los filósofos más potentes que se estudian en los institutos y se dan a nuestros hijos, llegan hasta nuestros días y ¿qué ocurre? Que se está cayendo en una forma de pensar donde el ser humano es malo. Por lo tanto, ¿qué cabe? Pues me hago animalista y amo a los animales, pobrecitos, que son todo bondad y dulzura. Y me aparto del ser humano, de nuestra propia especie, porque son malos. Y me aíslo, eso sí, cuando me aíslo veo películas, escucho música producida por humanos, pero yo contacto real con los humanos no tengo. Solamente me nutro de lo que hacen los humanos. Y la casa que donde estoy la han hecho los humanos y me arreglan el fontanero humano, todo humano. Pero se crea una ficción absurda de amor a los animales, que son la encarnación de la bondad y el ser humano malo. El ser humano que me lo da todo, que me cura cuando estoy enfermo, que me ayuda cuando tengo un accidente, que fabrica todo lo que consumo, el ser humano es malo. Ahora, el animal es buenísimo. Claro, es buenísimo porque lo hemos domesticado y hemos hecho que el animal haga lo que a nosotros nos da la gana. Vete tú al monte y tírate en el suelo donde haya una manada de lobos y te devorarán, o donde haya gatos monteses y te arañarán la cara y te arrancarán los ojos. ¿Bondad de los animales? Cuando están domesticados y hacemos lo que los humanos han
hecho con ellos. Los humanos han domesticado a los animales para que sean marionetas nuestras. La bondad de los animales no está en los animales, está en la domesticación que hemos hecho de ellos los animales. Si no, vete a la selva y te devorarán esos animales antes de haberlos domesticado los humanos. ¿Os dais cuenta? Bien, mal, absoluto. Estamos destruyendo nuestra vida. ¿Por qué no dedicamos nuestra existencia a cosas mejores y mayores? Entre otras, a llevarnos mejor con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y también, ¿por qué no?, a investigar realmente qué es eso de Dios. ¿Qué es eso de Dios? ¿Hay dioses? ¿Hay dioses? ¿Cómo podemos tener una relación con esos dioses? ¿Cómo podemos colaborar con ellos? Yo creo que vale la pena. Vale la pena por nuestro bienestar en esta vida. Y también vale la pena para alcanzar otra vida más allá de este planeta. Buenas tardes, buena suerte.